Vamos a... Ahora vamos a empezar el tema de externalidades, ¿verdad? En este tema, lo primero que habíamos hecho era ver los teoremas fundamentales del bienestar, ¿verdad? ¿Recuerdan cuáles eran los teoremas fundamentales del bienestar? ¿Qué nos decían? ¿Alguno recuerda? Si no recuerdan, que sea, díganme que no, como para saber que están ahí. No, profe. No. Bueno, yo no. Ok. Los teoremas fundamentales del bienestar lo que decían era que digamos, bajo las condiciones de competencia, ¿verdad? Perfecta, y las definimos, todos los óptimos de Pareto eran equilibrios competitivos. Eso decía uno, y el otro decía que todos los equilibrios competitivos pueden ser generados eh, eh, como óptimos de Pareto si dábamos a ver, todos los óptimos, ya me enredé. El 1 es que todos los equilibrios competitivos son óptimos de Pareto, y el 2 es que todos los óptimos de Pareto pueden ser generados por un equilibrio competitivo, dado los precios adecuados, ¿verdad? Entonces, básicamente la idea debajo de esos dos teoremas es que organizar el mercado en forma competitiva es muy, muy eficiente, ¿verdad? Si se cumplen todas las condiciones. Las decisiones descentralizadas, en el sentido de que cada empresa está tratando de maximizar, cada individuo está tratando de maximizar y tienen muy claro cuáles son sus estructuras de costos y de beneficios, y los individuos tienen muy claro cuáles son sus utilidades, y no hay efectos externos y tenemos bienes privados. Entonces la mejor manera de organizarse es con competencia perfecta, ¿verdad? Con competencia. Lo que vamos a empezar a ver hoy es que si tenemos externalidades, eso no necesariamente va a ocurrir, y vamos a ver las implicaciones de eso. Entonces vamos a hablar sobre la naturaleza de las externalidades, la distribución de los recursos bajo externalidades, qué pasa si son Pareto o no son Pareto óptimos, y qué es lo que ocurre con los mercados cuando hay externalidades. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre cuál es el concepto de las externalidades. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Súper, gracias. Entonces, el concepto de externalidad, digamos, es súper relevante para ambiente, para salud, para educación, para economía urbana, en todo, digamos, donde hay mucha interacción entre los individuos, aparte de la que no tiene que ver con relaciones de mercado, ¿verdad? Es muy probable que se generen externalidades. Y digamos, pues entonces por eso es que, por ejemplo, en economía urbana está plagada de problemas de externalidad, economía ambiental es casi eso, es una externalidad, ¿verdad? Inclusive en temas como educación, bueno, en salud, no más, ¿verdad? Todas las decisiones de los individuos no tienen que ver con el mercado, afectan la probabilidad de contagio, como hemos estado viendo, ¿verdad? La educación, ¿verdad? También está llena de externalidades positivas, ¿verdad? Y que son muy importantes de tomar en cuenta. Entonces, bueno, hay contaminación del aire, contaminación sónica, el cambio climático, problemas de congestión, vacunación, educación, ¿verdad? Ahora inclusive, por ejemplo, antes era el problema de vacunación, pero ahora podemos hablar también sobre el problema de usos de mascarillas, lo vamos a tratar un poquito. Entonces, una externalidad, esta es la definición, es cualquier efecto indirecto de las actividades de producción o consumo, ¿verdad? Que tienen sobre la función de utilidad, el conjunto de consumo y
el conjunto de producción. Entonces, aquí es, digamos, cualquier efecto indirecto de las actividades, ¿verdad? Y claro, aquí la parte clave de esta definición, ¿verdad? Es qué es un efecto indirecto, ¿verdad? ¿Cómo puede haber un efecto directo entre las actividades de producción de las diferentes empresas o entre la actividad de producción y consumo? ¿Cómo es que se da ese efecto indirecto? ¿Qué significa ese efecto indirecto? Y vamos a definir el efecto indirecto de la siguiente forma. Es creado por otro agente, ¿verdad? Que no es del afectado y no es transmitido a través de los precios. Esas son las dos condiciones para definir una externalidad desde nuestro punto de vista como economistas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que un efecto indirecto ocurre cuando no es la misma persona la que está siendo afectada, la que generó la externalidad, ¿verdad? Y dos, que no vaya a través de los precios, porque digamos, si aumenta la demanda de algún bien, y un bien que yo consumo, también yo me veo afectado, ¿verdad? Pero eso no es una externalidad. ¿Por qué? Porque si aumenta la demanda, aumenta el precio y ese efecto de la demanda en mí, ¿verdad? Porque aumentó el precio del bien que yo quiero comprar, es un efecto que va a través de precios, entonces no es una externalidad. Es un efecto indirecto, digamos, es un efecto que lo generó una persona, otra persona que me lo está, o otro grupo de personas y me está afectando a mí, ¿verdad? Pero como es a través de precios, entonces no lo considero externalidad. Entonces, utilizando esa definición, vamos a seguir adelante en el proceso de definir qué pasa cuando hay externalidades. Vamos a trabajar un poquito el concepto, ¿verdad? Es dos conceptos importantes, entonces es la diferenciación de agentes, es súper relevante porque nosotros modelamos, ¿verdad? Y las decisiones se toman en diferentes niveles. Y como se toman en diferentes niveles, a veces uno podría pensar, a veces la decisión de una unidad se afecta a sí mismo, ¿verdad? Porque está compuesta por varios grupos de personas. Entonces, en ese caso, si lo definimos así, entonces no habría externalidad. Y la otra cosa es de los mercados y precios, ¿verdad? Que si es un efecto que va a través del mercado, entonces tampoco lo consideramos como una externalidad. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso para ver detalles. Entonces, el nivel de diferenciación de los agentes, ¿verdad? Es súper relevante. Si todos los agentes se agrupan en uno y estamos hablando de la economía mundial, ¿verdad? Y que estamos tratando de maximizar el bienestar de la economía mundial, entonces no hay externalidades porque todo lo que ocurre aquí nos afecta a nosotros, o digamos, o economías de los países. Entonces, si la externalidad no es entre fronteras, sino ocurre adentro del país, entonces, y estamos definiendo el agente como un país, entonces realmente no podemos considerar eso como una externalidad. Y la otra cosa es que entre más agentes hay, más externalidades hay. Es lo que les comentaba sobre, por ejemplo, la parte de economía urbana. Y digamos, entre más gente hay, más probabilidad de que ocurran efectos indirectos que no van a través de los precios hay, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que agarrar el bus y puede haber congestión, porque me monto en el bus y tal vez hay gente que se le olvidó la mascarilla y ya me afecta. Entonces se abren un montón de espacios para que haya estas interacciones que no tienen que ver con precios, ¿verdad? Y entonces me generan externalidades. Y por Una otro, pregunta. ¿sí? Sí, perdón. Entonces, ¿qué pasa con un caso de un agente representativo? No hay externalidades. No, si en los modelos de agentes, digamos, ¿no? Si estás modelando a un agente representativo, ¿no? Tienes que asumir, digamos, hay modelos, para modelos de crecimiento sí he visto externalidades, ¿verdad? Pero asumen que hay otro agente o que es un choque externo, ¿verdad? Digamos, es implícitamente lo que están asumiendo es que hay dos agentes, ¿verdad? Porque sí, no se puede modelar.
O lo que hacen normalmente es lo toman como un choque exógeno. Y eso es problemático, la verdad, porque no, digamos, no te captura toda digamos, la complejidad del problema, ¿verdad? Entonces, digamos, para estudiar externalidades, o sea, no estoy diciendo que el modelo de un agente representativo no es válido es súper válido para hacer un montón de cosas. Para resolver problemas de externalidades se dificulta. Por eso mismo, sí. Gracias, profe. Ok, súper. Entonces, y lo otro, ¿verdad? Es la existencia de mercados. Sin mercados, ¿verdad? Si no hubiera ni un solo mercado y estuviéramos transando bienes, inclusive eso se podría ver como una externalidad, ¿verdad? Porque no hay precios, no hay nada, voy digamos, transo lo que produje con otra persona y entonces eso se puede ver como una externalidad, ¿verdad? Porque no hubo un mercado, ¿verdad? Y no hubo un precio, no hubo recursos, digamos, nada más los bienes se podría ver como externalidad. Y si hay mercados, en el otro punto, si hay mercados para las externalidades, entonces tampoco, si hay mercados, digamos, como para no usar mascarilla dentro del bus, ¿verdad? La gente está dispuesta a transar recursos, entonces inclusive así se podría ver como que realmente no hay una externalidad. Porque bueno, inclusive se puede resolver, es una de las estrategias que vamos a ver que es para resolver el problema de las externalidades, para llegar al óptimo, generar mercados, ¿verdad? Pero digamos, en términos de nuestra definición, cuando existe ese mercado en las externalidades, desaparece. Y normalmente sí ocurre. Ahí cuando veamos esa solución vamos a ver cuándo ocurre y cuándo no. Pero normalmente sí, en la vida real. Entonces, para practicar la definición, les voy a hacer una pregunta. Una fábrica de productos lácteos contamina un río que afecta la alimentación del ganado río abajo. ¿Es una externalidad? ¿Sí o no? ¿O necesitan más información? ¿Y qué información necesitarían si creen que necesitan más información? Tal vez como que si afecta como a un poblado que depende de ese río, por ejemplo. Digamos, si depende del consumo, no sé, si pescan ahí peces o algo así, ¿no? Ajá, ojo, tenemos una fábrica de productos lácteos, O ¿verdad? también, Y a abajo mí se hay, me... Perdón. Sí, ¿sabes? sí, le. Ajá. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Un toquecito. Entonces, aquí está, hay una fábrica de productos lácteos, contamina el río y afecta el ganado, afecta el ganado, río abajo. Hadi, ¿vas a decir algo? Sí, yo lo que iba a decir era que, o sea, que me parece que sería una externalidad. O sea, entiendo como el tema ambiental y que en general eso genera, o sea, contaminar genera una externalidad, pero como para seguir en términos más de la definición, tendría que ser que o sea, que la fábrica no sea dueña de ese ganado, o sea, sino que Exactamente, sea otro. exactamente. Exactamente. Entonces ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? No sabemos si el ganado es, los dueños del ganado es la fábrica o es un ganado de engorde que es para producir carne. Si fuera el ganado de engorde para producir carne y es otra persona la que es dueña de ese ganado, entonces sí es una externalidad, ¿verdad? Si fuera la misma fábrica, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es como que hay un efecto, hay que modelar en forma adecuada la función de producción, ¿verdad? Para tomar en cuenta ese efecto de la contaminación en el ganado que va a afectar después la producción láctea. Entonces se vuelve como una relación técnica, se le llama, ¿verdad? Como cambia la función de producción, porque la función de producción es la producción de leche. Y la relación cambia porque esta contaminación es parte del proceso y no es una externalidad porque es para la misma persona, ¿verdad? Si fuera para que sea una externalidad, tienen que ser dos dueños diferentes, ¿verdad? Si son del mismo dueño, entonces no hay externalidad.
Y si existiera un mercado, digamos como que son dos personas diferentes, pero el río es del finquero, y entonces y le cobra a la fábrica de productos lácteos por cada tonelada de contaminación, entonces tampoco hay externalidad, porque se está monetizando el problema, ¿verdad? Si hubiera un mercado, ¿verdad? Lo que pasa es que nunca hay. Esto, ¿verdad? Según el gráfico de abajo, no utilizar mascarilla genera una externalidad. ¿Qué gráficos tendríamos que comparar? Para ver si hay una externalidad. Sí, dale, Esteban. Tendríamos que ver, digamos, si no se usa mascarilla contra los efectos de si se usa mascarilla. Ajá, exactamente. ¿Cuál compararías ahí? Yo haría varios, sinceramente. Yo compararía, por ejemplo, cuando no usan mascarilla y ambos usan mascarilla, y cuando uno usa mascarilla y el otro no, cuando uno usa mascarilla y el otro no usa mascarilla. Okay. O sea, digamos como Ajá, I ok. con zero y el medium con low, por ejemplo. El B con el C, digamos. Ajá, y también el A y el E. El A y el E. Ok, ahí estás moviendo las mascarillas de los dos, ¿verdad? Ojo lo que pasa aquí, ¿verdad? Yo me imagino que han visto estos gráficos en las redes sociales, ¿verdad? Este muchacho que está aquí es el que tiene el virus, ¿verdad? Y este es el que no. Entonces, para que sea una externalidad, no depende de mi acción, sino depende de la acción del otro, ¿verdad? Entonces, depende de la acción, digamos que entonces yo soy este de aquí. Yo. Entonces, ¿cómo demostraría que hay una externalidad aquí? Es que por eso, si depende de mi acción y depende de No la depende persona de mi que sea. acción. Por definición, la externalidad no depende de mi acción, sino depende de la acción del otro. Solo de la acción del otro. Ajá. O sea, sí, a lo que voy es, si soy una persona que no estoy usando la mascarilla y dependo de la otra persona, si esta persona no está usando mascarilla, entonces sí, si no está usando mascarilla, entonces sí hay una externalidad negativa, por ejemplo. Ajá. Y entonces, Me ¿cuál refiero. tendría que comparar ahí? ¿Cuáles? Compararía, exactamente, ¿El A con el cuál A tendría que con comparar? el El A A con con el el C. C. Exactamente. Exactamente, porque aquí lo que estoy moviendo es la acción del otro individuo, ¿verdad? Y ver si y ahí es donde demuestro que hay una externalidad, según el gráfico, ¿verdad? Porque la otra persona me está generando, cambios en mis niveles de riesgo por la decisión que esa persona está tomando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O también esta, ¿verdad? También podría comparar la B con la D. Yo me mantengo igual, ¿verdad? Sin cambio, pero cambia la otra persona para ver si realmente, eso es el test empírico que yo debería de hacer, para ver si la otra persona realmente cambia las cosas que me pasan a mí sin que yo cambie nada de mi situación, ¿verdad? Y también ahí se ve como que hay una reducción en el riesgo según ese gráfico. ¿Quedó claro eso? ¿Verdad? Profe, Sí, es como ¿cómo parte de la fue, definición. Dale. cómo fue esta idea de B con C? Es que, Digo, digamos, de B con D. ve que yo estoy con la mascarilla en los dos casos, Ajá. ¿verdad? Y aquí quiero ver si la acción del que está infectado me afecta mi probabilidad. Entonces, la acción es ponerse o no ponerse la mascarilla. Entonces,
Digamos, Ah, sí, ok. ¿verdad? Entonces, como él está cambiando su acción y a mí sí me está cambiando el riesgo, a pesar de que yo estoy haciendo lo mismo, entonces hay una externalidad. Que es lo Ok, mismo, es lo gracias. mismo, es lo mismo que está pasando cuando comparo A y C. Lo que pasa es que cuando comparo A y C, yo tengo mascarilla, entonces tengo que comparar A. Yo no tengo mascarilla, entonces tengo que comparar A con C. Para ver si hay externalidad, cuando tengo la mascarilla, tengo que comparar B con D. Entonces, de esas dos formas yo puedo. Tengo que decirles una cosa. Ustedes han visto este gráfico. Ese, eh, bueno, depende de otro montón de factores, ¿verdad? La calidad de la máscara, la cantidad viral de la persona. De hecho, eh, digamos, hay medios que, hay inclusive probabilidades que le asignan, creo que eran 75, no sé qué, ¿verdad? Casi cero. Todos esos números son inventados, no vienen de no vienen de ningunos estudios científicos. Inclusive lo alto y lo bajo, digamos, son presunciones que hace la gente, ¿verdad? Sobre que existe o no existe la mascarilla. Creo que vi como que estaban haciendo un estudio, pero todavía no hay como estudios certeros como para decir cuánta es la probabilidad de que se reduzca. Y si no se sabe exactamente cuánta, tampoco se debería de poner alto, medio y bajo. Pero eso es lo que por lo menos los médicos creen teóricamente que pasaría. Esto es como una hipótesis, básicamente. Debe ser cierta, yo creo que debe ser cierta, pero es una hipótesis porque no ha sido probada todavía, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa. Y esto también lo encontré en Internet, ¿verdad? Habían como 3 medios de comunicación que decían que los datos no estaban basados en ningún estudio científico, ni menos los niveles, ¿verdad? Entonces, para que sepan, seguramente es cierto, pero siempre es importante notar qué es lo que se ha encontrado y qué no. Y vamos a ver qué información sí se ha encontrado sobre el efecto de las mascarillas, qué es lo que sí se ha encontrado ahora. Entonces, contaminación de dióxido de carbono en Estados Unidos y China afecta la temperatura promedio y las visitas a la playa en Punta Arenas. ¿Eso es una externalidad? Yo diría que sí, Sí, ¿verdad? ¿Por qué? porque eh, digamos, lo que están produciendo en Estados Unidos y en China están emitiendo dióxido de carbono. Y eso, digamos, las playas de Punta Arenas no tienen nada que ver y los están afectando a ellos. Exactamente, son dos personas diferentes, dos agentes diferentes, ¿verdad? Y la otra condición, hay mercado. Sí, el mercado de turismo. No, digamos, debería de haber mercado a nivel de externalidad, ¿verdad? Debería No, no hay. O no sea, hay, exacto. Como no hay y son dos personas diferentes, entonces sí es una externalidad. ¿Ok? Y esto es como la madre de todas las externalidades. ¿Por qué? Porque hay dos cosas primero el tamaño, ¿verdad? De la externalidad del cambio climático es grandísimo. Eh, 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 pero además la contribución se diluye tanto, digamos, existe el mismo efecto si yo contamino aquí en Costa Rica que si alguien contamina en, no sé, en Angola o en África, o si alguien contamina en Europa. Por la misma tonelada, el efecto además es global. Mi contaminación es global. Yo emito 1 tonelada de dióxido de carbono y el efecto es global. No importa dónde además lo contamine, ¿verdad? Entonces, es así, es como casi como que salida del libro teórico de texto, asumir una super externalidad. Así es como funciona el dióxido de carbono. ¿Y qué efectos negativos tiene? Voy a mencionar algunos. Yo imagino que han visto un montón de documentales y un montón de noticias. Derretimiento de los glaciares, aumenta el riesgo de inundaciones en época lluviosa, reduce el abastecimiento del agua en época seca, reducción de la producción agrícola porque es más caliente,
aumentos en los niveles del mar, inundaciones en las costas, súper problemático para algunas islas, pero también para países continentales donde muchos de sus ciudades están en la costa, ¿verdad? Va a haber pérdida en infraestructura o tendrían que construir infraestructuras muy grandes para proteger las ciudades, aumentos en los muertos por desnutrición y deshidratación, y 200 millones de personas podrían emigrar. Esas son algunas estimaciones y otras, algunas son estimaciones y otras cosas ya se están viendo, inclusive, digamos, la cantidad de muertos que se generan por cada millón de personas es bastante alta, ¿verdad? Y eso es, esos datos eran para el 2005, ¿ven? Y estamos generando como por millón, como muertes que son como de los niveles de magnitud del coronavirus, ¿verdad? Nosotros creo que estamos entre 60 y 80 muertes por millón, ¿verdad? Como 80 por ahí, ¿verdad? Entonces es una cosa que hay que, o sea, que hay que hacer algo, ¿verdad? Tomar en cuenta que es lo que, o sea, es un problema grave. Esto, digamos, el ejemplo les voy a repasar rápidamente porque esto ya lo vieron, las externalidades negativas, por ejemplo, porque pueden haber externalidades negativas y externalidades positivas. Hemos estado hablando solo sobre externalidades negativas. Esto es un ejemplo y aquí lo que está ocurriendo es que polución de las empresas. Entonces, digamos, esto genera, si una empresa empieza a generar contaminación, los costos marginales privados son diferentes a los costos marginales sociales. Esta es la historia que se ve en Introducción a la Economía, ¿verdad? Entonces, lo óptimo sería que se produzca en el punto B, ¿verdad? Ese debería ser el punto de equilibrio, pero se está produciendo en el punto A. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Las personas a las que se les está afectando, ¿verdad? Están asumiendo esos costos, ¿verdad? Sin participar en la decisión, ¿verdad? Y los está capturando la empresa, ¿verdad? Porque no tiene que pagar por esos costos. Y entonces se produce más de lo que se debería de producir. Podemos verlo también del lado de la demanda. A veces puede ser contaminación que se genera por el consumo de algún bien, ¿verdad? Eso también puede tener efectos externos, o sea que los beneficios marginales privados son mayores a los beneficios marginales sociales, porque no estamos tomando en cuenta los daños que se les genera a otras personas, y entonces el punto de equilibrio, el que maximiza el bienestar social debería ser B, ¿verdad? Pero el mercado sin intervención estaría funcionando en A, ¿verdad? Y hay una redistribución de efectos que genera pérdidas de bienestar en total, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, también puede haber externalidades positivas, eso era lo que les estaba diciendo antes. El típico ejemplo de las externalidades positivas es tener una finca de abejas y una finca de orquídeas a la par, ¿verdad? Con diferentes dueños y sin mercado de externalidades. Entonces, la ventaja de las abejitas es que van y ayudan a que se reproduzcan las flores y que florezcan y que el señor de las orquídeas tenga más orquídeas para vender, ¿verdad? Y las abejitas se benefician y producen más miel porque están consumiendo polen, ¿verdad? Y después regresan donde el finquero de abejas y producen muchísima miel más, ¿verdad? Entonces, ahí hay externalidades positivas que van para los dos lados, ¿verdad? Eso es lo vacilón de este ejemplo. Lo que estamos haciendo aquí es que la función de producción está cambiando con la presencia, por ejemplo, esto es para el dueño de las abejas, entonces la presencia, no, esto es para el dueño de las orquídeas, ¿verdad?
Entonces, la presencia de abejas hace que su producción sea mayor que si no hubiera habido las orquídeas. Y al revés, ¿verdad? También para el empresario que produce miel, la presencia de orquídeas a la par hace que la producción aumente, ¿verdad? Entonces, esas son externalidades positivas que van directo a la función de producción, ¿verdad? Entonces, alcanzan para un mismo nivel de insumo, ¿verdad? Se alcanzan niveles más altos de producción si se está a la par de orquídeas, ¿verdad? Y lo que estamos hablando, entonces aquí más bien funciona para el otro lado, si la externalidad es positiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el costo marginal social es menor, digamos, visto desde la oferta, que el costo marginal privado, entonces la producción debería darse en B cuando se está dando en A. Genera también ineficiencias, ¿verdad? Porque podemos generar más bienestar social a partir de más producción de, digamos, más producción de miel, ¿verdad? Y del otro lado también. Entonces, eso es un poco la idea. Si la externalidad es positiva, el mercado falla porque está produciendo menos de lo que debería de producir en forma general. Y si la externalidad es negativa, el mercado produce más de lo que debería de producir. Ahora sí, vamos a ver el modelo. Profe, ¿y se Sí, podría dar un caso de, digamos, como esto de las abejas, pero que digamos que solo uno de los dos se beneficie? Ahí sería positivo, pero solo para uno. sí, sí, Igual. claro. Hay muchísimos casos, por ejemplo, no sé, tal vez tienes a un vecino que toca piano, ¿verdad? Y toca piano exactamente en la tarde cuando tomas tu descanso, entonces eso te beneficia unilateralmente y vos no tienes ningún efecto sobre él porque estás estudiando, trabajando, leyendo y eso no genera, digamos que externalidades positivas para el vecino, pero tu vecino como toca piano muy bonito a la hora de tu descanso, entonces te genera una externalidad positiva, ¿verdad? Sí, hay un montón de ejemplos. Ahora vamos a volver para modelar, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a asumir que hay una externalidad y aquí esta externalidad que tenemos, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es encontrar el óptimo de Pareto. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos resolviendo el problema de planificador. Aquí tenemos digamos, tenemos varios agentes en el sentido de que hay dos empresas y hay un consumidor, ¿verdad? Pero es fácil encontrar el óptimo, ¿verdad? Si nos enfocamos en la utilidad del agente, ¿verdad? Porque al final todos los recursos caen en ese agente. Entonces, ¿ven dónde está la externalidad? Tenemos el planificador, ¿verdad? Solo hay un agente, ¿verdad? Es como el consumidor, va a tratar de maximizar el bienestar de la utilidad, digamos, maximizar la utilidad. Tenemos esta restricción de dotes, ¿verdad? Restricción presupuestaria del bien 1, la restricción presupuestaria del bien 2, ¿verdad? Igual que el ejemplo anterior, tenemos una función de producción del bien 1 que depende de los insumos que se utilizan en esa producción del bien 2 y en la producción del bien 2 también depende de los recursos, de los insumos que se utilizan para la producción del bien 1 y además de que depende esa función de producción del bien 2. De lo que produce la empresa 1. Exactamente. Y ahí es donde está la externalidad. ¿Ven? Aquí, ¿verdad? En el modelo anterior no había efectos, ese efecto externo, ¿verdad? Todo iba a través del mercado, pero aquí no importa, la empresa 1 empieza a producir y le empieza a afectar a la empresa 2. Esa es la externalidad.
Entonces lo que vamos a encontrar primero es cuál serían las cantidades de producciones, de producción óptima y los niveles de X1 y X2, ¿verdad? Para maximizar la utilidad. Entonces, ¿cómo planteo el lagrangiano aquí? ¿Verdad? Quiero maximizar esta función de utilidad, ¿verdad? Sujeta a estas 4 restricciones. Esa es una forma de hacerlo. Si utilizo esas 4 restricciones, ¿verdad? Con 4 precios sombra, ¿verdad? O 4 multiplicadores, puedo plantearlo y resolverlo así, no hay problema, ¿verdad? Con todas estas variables endógenas que están aquí, ¿verdad? Que necesito yo resolver para maximizar la utilidad que me están dando. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer para simplificar el problema a 2 restricciones? ¿Se acuerdan lo que hicimos la vez pasada? No, profe. ¿No? Igualamos esta función de producción y esta función de producción. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque una vez que gastamos los insumos, no tiene sentido generar menos producción del bien 1, ¿verdad? Que se puede generar. Entonces hay que generar lo más que se pueda. Entonces, para maximizar el bienestar, tiene que ser que estas 2 restricciones se cumplen con igualdad. Si esas 2 restricciones se cumplen con igualdad para maximizar, ¿qué podemos hacer? Las sustituimos en las restricciones de arriba. Exactamente. Si las sustituimos y planteamos el lagrangiano. ¿Verdad? Ya se me estaba, a ver. Ok. Entonces, ¿qué variables tengo que utilizar para maximizar este lagrangiano? X1 y X2. Exactamente, X1 y X2. ¿Qué más? Y1, Y2. Y1, 2 o Y2, 1, los insumos, dices. No, los de producción sería Y. Es que no sé cómo se diferencian. Y, ¿qué sería? Y2. Son los que tienen el igual, o sea, Y1, 1 y Y2, 2 creo que eran. Ajá, Son exacto. los insumos, ¿no? Sí, primero entonces empecemos por los insumos, mejor, ¿verdad? Estos son los insumos, ¿verdad? Y los X ya los habíamos dado, los habíamos seleccionado. Los W1 y W2 no, ¿verdad? Porque son los dotes, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Utilizamos la producción. ¿Qué tenemos que hacer con este de aquí? Para maximizar. ¿Qué hago? ¿Lo maximizo o qué otra cosa puedo hacer? Tengo que sustituirlo, ¿verdad? Tengo que sustituirlo por la función de producción antes, porque ya había tenido las restricciones, ¿verdad? Porque ya había eliminado la restricción tecnológica, ¿verdad? Entonces tengo que hacerlo completamente, no se me puede quedar uno porque ya lo había igualado, ¿verdad? Entonces tengo que meterlo aquí de nuevo también. Y entonces ahora sí, solo me quedan niveles de consumo y niveles de insumo, y como se mantienen con igualdad, una vez que determine eso, también determino los niveles de producción y resuelvo el problema. ¿Verdad? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok, súper. Entonces, maximizar con respecto a X1, X2 y Y2. Entonces, bueno, primero los de la utilidad de X1, de X2, ¿verdad? Me da lo mismo que me dio antes, porque
no está pasando absolutamente nada nuevo con respecto al problema anterior, y tengo esta condición de optimalidad, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Aquí lo que hice fue maximizar con respecto a x1 todo el lagrangiano, y aquí maximizar con respecto a x2 todo el lagrangiano. Entonces saco la relación de lambda 1 entre lambda 2 y me da eso igual que antes, ¿verdad? Y ahora voy a derivar con respecto al insumo del bien 1 que utiliza la empresa que produce el bien 2, ¿verdad? Y me da esto. Aquí, hasta aquí no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque donde hay Y21 en el lagrangiano, Y12, perdón, Y12, está aquí, y ya, ¿verdad? Solo está ahí, y entonces a partir de eso, encuentro que el lambda 1 entre lambda 2 es igual a la derivada de la función de producción de la empresa 2 con respecto al insumo, ¿verdad? Que utiliza. Ahora sí, voy a derivar con respecto a Y12, y ojo, ¿dónde tengo Y12? Lo tengo aquí, ¿verdad? Que es esta derivada de aquí. Después lo tengo, ojo, ¿dónde lo tengo aquí también, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces aquí va multiplicado por lambda 2 y es este 1 que está ahí. ¿Está claro? ¿Verdad? Profe, eso me lo puede volver a repetir, es que me perdí. ¿Cuál? ¿Desde dónde desde el... En este último término, el de la Ok. lambda 2. Entonces estoy derivando con respecto a Y12, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me aparece Y12? Primero me aparece aquí, ¿verdad? Y entonces esta de aquí es esa derivada. Después me aparece aquí, ¿verdad? Y aquí. No, aquí no. Ese era... Es en el de la par. Es el de la par, sí, gracias, seguro eso fue lo que te confundió, disculpas. Es aquí, ¿verdad? Entonces, el primero, ¿verdad? Está aquí, que es este 1 de aquí, ¿verdad? Porque eso da 1, ¿verdad? Está derivada con respecto a 1, entonces me da, esta derivada me da 1, y entonces nada más lo multiplico por el lambda 2, que es lo que está aquí, ¿verdad? Inclusive tiene el mismo signo, ¿ves? Aquí es un más y después un menos, entonces debería ser un menos, ¿verdad? Y aquí es donde está el menos, entonces da menos lambda 2, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Y ahora tengo que derivar esta de aquí, ¿verdad? Este es un poco más complicado, ¿por qué? Porque primero tengo que derivar esto y después tengo que derivar esto. ¿Verdad? Eso está claro. ¿Sí o no? Sí, Ok. Entonces, la primera derivada es con respecto a Y11, ¿verdad? ¿Por qué es Y11? Porque este era el Y11 que estaba aquí, ¿verdad? Esto era igual a Y11, solo que yo lo sustituí. Entonces, es, digamos, ese componente el que está ahí, ¿verdad? Entonces, tengo que primero derivar con respecto a ese componente y después derivar lo que está ahí adentro con respecto a Y12. Ok. Y entonces, eso ¿quedó claro? Profe, yo sigo Claro, con sí. duda de la primera parte de la derivada. O sea, el 1 sí, y luego viene menos, y luego veo que hay dos derivadas, que me imagino que fue eso que intentó explicar, pero Ajá. no No, le... es la regla de la cadena,
¿verdad? Ah, ok. Es por la regla de la cadena, entonces vos llegas y derivas con respecto al primer componente, ¿verdad? Y después ese componente lo derivas una vez más. Y para hacer la regla de la cadena, entonces tienes que meter, digamos, o sea, lo que estoy derivando es de esta función de aquí, ¿verdad? Disculpen el rojo, pero ya es que, ¿verdad? Tengo que derivar esta función con respecto a este segundo término, ¿verdad? Entonces por eso es que lo pongo así. Pero lo que yo necesito, y estoy derivando así porque realmente necesito ver cuál es el efecto de Y12 en la función de producción del bien 1, que es lo que está aquí, ¿verdad? Y cómo afecta eso la función de producción del bien 2. Entonces, por eso tengo que hacer la regla de la cadena y después ver cómo es la función de producción del bien 1 es afectada por la utilización del insumo del bien 2. Entonces, esto es la derivada de este componente que está aquí, ¿verdad? Por el lambda 2 de aquí, ¿verdad? Que está ahí afuera, y entonces esto es lo que me da esta derivada, ¿ok? Entonces, nada más, es simple, nada más tener cuidadito de qué componente estoy derivando y hacer la regla de la cadena, que eso seguro lo vieron 1000 veces en los cursos de cálculo, y esto me da esta relación. ¿Verdad? Ojo, digamos, si no hubiera externalidad, ¿qué ocurriría con esta relación de aquí? ¿Qué significa? Debería ser igual a la de arriba, a la de, ¿o no? Sí, ojo, vamos a ver, esto es importante para que lo vean. La externalidad está en esta función que está aquí, ¿verdad? Entonces, la externalidad está dada por el cambio en el bien 1. Entonces, esta función que está aquí, esta, de aquí nada más, esa es la externalidad. Y esa externalidad está en términos técnicos, ¿verdad? En términos físicos, más bien dicho, ¿verdad? Cada vez que se produce una unidad del bien 1, la función de producción del bien 2 cambia en esta magnitud de esta derivada, ¿verdad? Ese es el efecto físico de la externalidad, eso es lo que me genera la externalidad. Entonces, si no hubiera externalidad, que es lo que estábamos asumiendo antes, esto, ¿qué es? ¿Qué valor tomaría? Si no hubiera efecto. Cero. 0. Y entonces esto me daría, entonces esto me daría, sería igual a 1 entre df2 de y21. ¿Verdad? Que es igual a la condición de equilibrio que habíamos encontrado la vez pasada. ¿Verdad? Pero ¿cómo no? Entonces ahora entra todo este factor de aquí, ¿verdad? Que es la externalidad, ¿verdad? El efecto físico de la externalidad, ¿verdad? Que también lo tengo que multiplicar, ¿verdad? Por el efecto que me va a generar el uso del bien 2. O sea, lo que estoy diciendo es, como planificador, yo tengo que tomar en cuenta cuánto insumo de 2 le doy a la empresa 1, ¿verdad? Porque, o digamos, vamos a la producción del bien 1, no le llamemos de empresa, a la producción del bien 1, porque me va a afectar la producción del bien 2. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso, por eso es que esa derivada es relevante, ¿verdad? Y para optimizar mejor, ¿verdad? Entonces, se hace una relación técnica, ¿verdad? Y entonces ya, cuando tomo en cuenta todos estos aspectos, entonces sí logro optimizar en forma adecuada. Y estas serían las condiciones de optimalidad. Entonces, obviamente, como conversamos antes, la diferencia está aquí, ¿verdad? Si la externalidad fuera 0, volvemos exactamente a la situación anterior. Eso es todo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no va a ser
un equilibrio competitivo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer rápidamente esto, ¿verdad? Aquí son las decisiones descentralizadas, ¿verdad? Este es el planificador, ¿verdad? Este es el planificador, esto es las decisiones que tomaría el planificador para maximizar el bienestar del individuo. Aquí volvemos al equilibrio competitivo y entonces le damos poder a cada uno para que tome las decisiones de forma descentralizada y maximice cada uno su bienestar, ¿verdad? Entonces, el consumidor, el productor 1, el productor 2, como lo hicimos la clase anterior, ¿verdad? Si yo tomo en cuenta esto, aquí me va a dar exactamente, el problema del consumidor es exactamente igual que en la clase anterior. El problema del productor 1 es exactamente igual que en la clase anterior. El problema del productor 2 es igual. No, porque es ahí donde hay la externalidad. Ajá. Ahí es donde está la externalidad. Pero el productor 2 puede hacer algo. O sea, solo puede, o sea, ¿qué decisión tiene el productor 2 sobre la producción del bien 1? Ninguna. Ninguna. Entonces, para maximizar, termina nada más enfocándose en esto, porque toma esto como dado. Y entonces las condiciones de equilibrio que generan este problema cuando hay externalidades son estas, que son exactamente las mismas que antes, ¿verdad? Pero no son las óptimas, porque no están tomando en cuenta la externalidad. Entonces, ¿qué pasa con los teoremas fundamentales del bienestar en este caso? Se caen, ya no dan, ya ahora son diferentes, ya no se cumplen, ¿verdad? Porque estamos en una situación con externalidades y entonces el óptimo no es el equilibrio competitivo, ¿verdad? Y ahí es donde está digamos, ahí es donde está el problema. Y por eso creo que esto es, digamos, vamos a ir hablando de varias cosas, ¿verdad? Durante el curso. Pero esto es de los problemas más grandes para resolver que tiene el gobierno para intervenir. Porque hay un montón de espacios donde hay externalidades, ¿verdad? En la economía. Y mientras haya externalidades, realmente no llegamos a las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Hay mercados que funcionan bien, pero no todos funcionan bien. Digamos, hay muchos mercados que tienen externalidades, después vamos a ver bienes públicos, hay muchos mercados que tienen bienes públicos, ¿verdad? Y sin ni siquiera hablar de poder de mercado, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de poder de mercado. Lo que estamos haciendo aquí es tomando en cuenta relaciones físicas que existen en la economía que hacen que el equilibrio competitivo no nos lleve al Pareto, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces ahí hay espacio, uno, para que el gobierno intervenga, ¿verdad? Para tratar de maximizar el bienestar, digamos, y eso es lo único, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver qué políticas se pueden utilizar, ¿verdad? Para generar, digamos, que los individuos tomen las decisiones en forma individual y llegar a este escenario de optimalidad, ¿verdad? Para que el gobierno no tenga que llegar y producir, me explico, para que no sea un planificador, sino que, digamos, la idea es como cambiar los incentivos en forma mínima para poder alcanzar de nuevo la optimalidad. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Antes de eso, ¿verdad? Quiero repasar algunas cosas sobre la parte empírica, ¿verdad? Ya nos quedan poquitos minutos, no es mucho lo que queda, ¿verdad? Tampoco de material, entonces no hay problema. Entonces, bueno, el artículo que prepararon los compañeros hoy, que apenas termine la clase lo subo y lo tienen que revisar. Y ahora sí, la próxima clase sí va a haber quiz, ¿verdad? Entonces, para que se preparen, ¿verdad? O trabajo, o tarea.
Vean el video porque es la presentación de los compañeros porque es relevante. Entonces, bueno, ahí van a ver cómo afecta, creo que era la contaminación del agua ¿Hay alguno que está del grupo presente? Del que preparó el trabajo para hoy. ¿Ninguno? Ajá. Bueno, parece que ninguno está. Ok, entonces, bueno, ese es un problema de externalidad súper interesante. Óiganlo. Este que está aquí, ¿verdad? ¿Fue lo que preguntó? Que si hay algún compañero que preparó la presentación para hoy. Ah, yo y Vanessa y Santiago. Bueno, contanos un poco sobre un resumen rápido en 2 oraciones de qué era el PET. Bueno, el estudio consistía en analizar los efectos de la ingesta de agua contaminada en cómo eso afecta a la salud de los niños al nacer. Entonces, hacen varias regresiones tomando en consideración, bueno, variables ahí que ellos consideran oportunas y entonces llegan a a las conclusiones de que sí afecta muchísimo, sobre todo el bajo peso al nacer y la prematuridad. Y, ¿qué más era? Y que si el componente del agua era químico, me acuerdo que aumentaba esos riesgos ya persistentes en un 6%, Exacto. que ya eran bastante altos, o sea, como que los exacerbaba aún más. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace eso una externalidad? Jai. Perdón, pero no lo escuché. ¿Por qué eso es una externalidad? De acuerdo a la definición Porque que vimos hoy. Sí, dale. evidentemente los dueños de los pozos de agua o los que manejan el pozo de agua no se están bebiendo esa agua, por decirlo de alguna manera. O sea, Exacto. es otras personas que no tienen control sobre eso que se perjudican con la ingesta. Perfecto, exacto. Y no hay mercado, entonces externalidad. Ok. Profe, Sí. esto de los mercados o sea, es que digamos, yo he visto que en algunos casos, como cuando hay como contaminación de empresas o cosas así, se generan como cuotas de contaminación y se genera todo un mercado. Pero yo pienso que eso es, bueno, el único caso donde yo he logrado ver eso es como en eso, en cuotas de contaminación. ¿Hay otro tipo de externalidades que llegue a generar, o sea, ese mercado que necesitamos para solucionar el problema? A ver, sí, digamos, la próxima clase esa va a ser una de las soluciones que vamos a estudiar. Entonces, la próxima clase lo vemos con más a profundidad. Un poco de lo que se trata es que todas las soluciones es que la persona que contamina internalice el costo que está generando a la otra persona. Y eso lo va a internalizar en el momento en que tenga que pagar, ¿verdad? Por eso. Inclusive si es el dueño, ¿verdad? Lo va a internalizar porque, digamos, el dueño del aire limpio, igual lo internaliza porque por contaminar, deja de percibir los ingresos porque la gente le esté pagando por tener un aire limpio, ¿verdad? Entonces, y marginalmente siente el cambio, entonces internaliza esos costos y cambia su comportamiento. Entonces, eso, digamos, contaminación digamos, es una externalidad, así que cabe súper bien. He visto intentos de implementación en mercados de agua, ahí no funciona tan bien, ¿verdad? Ahí vamos a hablar sobre algunas características. Inclusive una vez lo vi para migración, de estos eran como permisos para migrar, querían tratar de implementar una cosa así en las Islas Galápagos, porque hay mucha gente que emigra ahí porque
hay mucho trabajo de turismo, ¿verdad? Pero se genera un problema de sobrepoblación y están protegidas. Entonces, para regular eso, generaron como unos permisos de migración con control de cuotas. Entonces, digamos, la idea un poco es que la persona que va a generar la externalidad sienta el costo que está ejerciendo sobre otras personas. Eso es más o menos la idea. Es para resolverlo. Eso lo vemos la próxima clase. Entonces, ya para terminar, digamos, voy a darles 3 ejemplos, 4. El primero es de Slenker y Walker. Bueno, ya los compañeros del grupo 1 nos contaron sobre qué es lo que pasaba. Slenker y Walker también hace sobre contaminación. La hipótesis es si la contaminación afecta la salud. Aquí utilizan variable instrumental. ¿Se acuerdan de la implementación? No la vi, pero ¿se acuerdan de qué necesita cumplir una variable instrumental? ¿Alguno que ya ha llevado econometría básica? ¿Cómo fue, profe, la pregunta? ¿Qué características tiene que cumplir una variable instrumental para que funcione? Exogeneidad y endogeneidad. Exogeneidad. Esos dos. Exogeneidad, sí. Digamos, dependiendo de la definición de exogeneidad. Que no puede tener relación con la variable independiente, con, digamos, la X. Ajá, Que si no, fuera como Y, como que si es Y la dependiente X y luego la variable instrumental va a ser W, entonces que W no puede tener relación con X. no, es al revés. Tiene que tener relación con X y eso creo que lo llaman relevancia. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces tiene que estar relacionada con X, pero teóricamente no puede afectar a la variable dependiente. Entonces, Okay. A la Y. A la Y, exactamente. Entonces, Okay. está bien, pero las variables estaban al revés. Al revés. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo muevo el instrumento, la idea es que se mueva X. Y entonces, si se mueve X, yo puedo testear que si muevo el instrumento, se mueve Y o no se mueve Y. Entonces, así mido el efecto de X sobre Y, ¿verdad? Y no puede tener un efecto directo sobre W, porque si tiene un efecto si W tiene un efecto directo sobre Y, entonces va a agarrar los dos efectos, el de X y el de W, entonces no me sirve de instrumento. Entonces, tiene que cumplir esas dos cosas. Entonces, ojo lo que ellos están usando como instrumento, tiempo de parqueo de los aviones. Entonces, cumple, la hipótesis es si la contaminación, que es de X, afecta a la salud. Entonces, el tiempo de parqueo está relacionado con contaminación. ¿Ustedes qué creen? Si está estacionado sin moverse. No, están parqueando, se están moviendo. Ah, pues digamos que sí. Sí, exacto. Entonces, sí está relacionada con contaminación. El tiempo de parqueo, si no es a través de la contaminación, ¿tendría alguna relación con la salud de la gente que vive cerca del aeropuerto? Tal vez como contaminación sónica. O sea, digamos. Bueno, Lo que me digamos, imagino. agrupemos toda la contaminación ahí. Sí, podría ser, pero digamos, agrupemos toda la contaminación ahí. Es difícil pensar, ¿verdad? Si no es a través de contaminación, es difícil pensar en algo que afecte la cantidad de tiempo de parqueo en la salud de las personas que viven cerca del aeropuerto, solo a través de la contaminación. Entonces, esto es un buen instrumento porque me afecta de fijo la contaminación y si no es a través de los diferentes tipos de contaminación que me afecta a la salud, es muy difícil pensar que el tiempo de parqueo va a afectar la salud de las personas. Y lo que encuentra, entonces es un buen instrumento, entonces pueden identificar bien los efectos y encuentran que una desviación estándar en la contaminación aumenta los costos de hospitalización en $1 millón para los 6 millones de individuos que viven en un radio de 10 kilómetros del aeropuerto. Entonces ya eso es una medida muy precisa de la externalidad, ¿verdad?
Este paper de Miguel y Kramer, buenísimo. ¿Saben quién es Kramer? ¿Han oído sobre Kramer? No, profe. Kramer es el que acá, alguien, sí, Esteban, ibas a decir algo. Creo que sí, de un curso pasado, de un libro, pero en este momento no me acuerdo. Ajá, Kramer, no, Kramer, el libro era sobre Duflo y Banerjee, y Kramer es el tercero, ellos dos ganaron el Nobel con Kramer, y ganaron el Nobel el año pasado, ¿verdad? Y lo que hace es desparasitación, digamos, ver cómo la desparasitación contribuye a la educación. Y aquí hizo un experimento de asignación aleatoria, ¿verdad? En donde escogieron, creo que esto ya les había contado, entonces seguro cuando estábamos hablando de Duflo y de Banerjee, que escogieron en forma aleatoria escuelas, ¿verdad? Y dieron pastillitas para desparasitación, pero adentro de las escuelas no se los dieron a todos los estudiantes, sino volvieron a asignar en forma aleatoria a los estudiantes que recibían. Entonces, habían niños adentro de las escuelas que recibieron, digamos, de las escuelas donde los compañeritos recibieron desparasitación, pero ellos no recibieron, y ellos, como estaban tan cerca de la gente que sí recibió, igual tuvieron un efecto positivo sobre el número de días de clase en los que asistían a la escuela. No solamente eso, entonces eso es un efecto de externalidad. ¿Por qué? Porque están viendo que la decisión de otra persona les está afectando a ellos. Entonces parece que es a través de mejoraban la salud también, y entonces terminaban yendo más a la escuela. Parece que inclusive encontraron algunos efectos de que si habían escuelas muy cercanas entre sí y una había sido tratada, la que había sido control también se beneficiaba. O sea, niveles ya más agregados, ¿verdad? Entonces, todo esto son externalidades, y lo que demuestran es que el impacto tan grande que tiene una medida de salud, ¿verdad? Que es súper pequeña, ¿verdad? Dar pastillas para desparasitación es súper fácil y muy costoso, y tiene efectos muy grandes sobre la salud y sobre la misma educación de los estudiantes. Entonces es un artículo súper interesante. Parece, hace poco sacaron un análisis 20 años después, y parece que tienen inclusive mayores salarios la gente que recibió las pastillitas. Entonces, para que se den cuenta de el impacto de las externalidades. Este artículo es sobre contaminación en el útero en los años de temprana niñez, afecta a los ingresos cuando los niños son adultos. Aquí se hicieron diferencias en diferencias, un poco como el ejemplo del salario mínimo, ¿verdad? Que en New Jersey lo pusieron y en Filadelfia no. Aquí en Estados Unidos se hizo una ley que se llama The Clean Air Act, pero se introdujo en los estados en diferentes momentos en el tiempo. Entonces, mientras no se metían en unos estados y se metían en unos, entonces se podría hacer diferencias en diferencias y hacer el mismo ejercicio que se hizo en Filadelfia. Y lo que se encontró es que el ingreso en la adultez de los niños que se beneficiaron de la política, ¿verdad?, aumentaba significativamente. O sea que, digamos, la contaminación es súper relevante económicamente, ¿verdad? Esa es un poco la idea que estamos tratando de enfatizar. Y después de este es el último que vemos hoy, ya prometido, para terminar la clase antes de las 12. Evidencia sobre el uso de mascarillas. Y aquí, ¿verdad? Este artículo sí es un artículo con datos analizados y está aprobado, pero vamos a ver aquí los detalles. La hipótesis es que sí, las mascarillas reducen el contagio de COVID. Aquí, ojo que tiene que ser, en algunos estados se puso como norma que toda la comunidad tiene que llevar mascarillas, ¿verdad? Y entonces, estas decisiones
no eran ni siquiera estados, creo que eran como condados, ¿verdad? Counties. Entonces, en diferentes momentos en el tiempo iban entrando en la regulación las mascarillas, ¿verdad? Y entonces se podía hacer un análisis como el de diferencias en diferencias. Ellos le llaman case studies porque se les llama así, porque al final todos terminan recibiendo, todos los del análisis terminan recibiendo en algún momento las mascarillas. Eso lo hacen solo para controlar que no sean condados muy diferentes, que todo el mundo ideológicamente crea que no hay que utilizar la mascarilla, entonces tienen un comportamiento totalmente diferente, pero estos no, porque todos eventualmente lo hacen, pero se está aprovechando de que el momento en el que se hizo fue diferente y a partir de eso se puede utilizar la estrategia de diferencias en diferencias, ¿verdad? ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran que el uso, la implementación de esta regulación de uso de mascarillas reduce la contaminación significativamente. Ustedes ven aquí, en este momento, es donde se pone la contaminación, ¿verdad? Se pone la contaminación, se pone la ley de las mascarillas. Antes de eso, ¿verdad? No hay diferencias, ¿verdad? Antes de que se implemente la ley, todos los estados son iguales, ¿verdad? Los que reciben o no reciben mascarillas, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero una vez que se ponen las mascarillas, la diferencia entre los que van entrando, ¿verdad? Vean cómo va reduciendo la contaminación, el contagio, ¿verdad? Este es el puntito de aquí, es la diferencia, los puntos porcentuales en la tasa de crecimiento de los casos conforme van entrando las mascarillas y digamos, 5 días después de que entraron las mascarillas se reduce casi en un 1%, ¿verdad? Igual entre 6 y 10 de 1%, pero conforme va pasando el tiempo, el efecto va aumentando, ¿verdad? En magnitud se va haciendo más grande porque como es contagios, el efecto es negativo. Entonces parece que el uso de las mascarillas en la comunidad tiene un impacto importante. Entonces, ya con esta evidencia uno puede decir, sí, las mascarillas tienen un impacto importante. Ahora voy a hacer conexión con lo que dije antes. A partir de este resultado, ¿podemos decir que el uso de mascarillas es una externalidad? Yo pensaría que sí porque reduce el contagio en los demás, digamos. Entonces, tiene un efecto sobre otros. Tiene un efecto sobre... Aquí, ojo, por eso es súper importante, digamos, muchas gracias, Valeria. Es súper importante tomar en cuenta exactamente qué es lo que estoy testeando para poderlo separar y poder hacer la diferencia. No estoy, la verdad es que no, porque es que te voy a decir por qué no. Porque no estoy seguro, ¿verdad? Aquí es la política es toda la comunidad y yo no puedo separar el efecto de que otra persona use o no use máscara de la que de que yo utilice o no utilice la mascarilla, ¿verdad? Puede ser que todo ese efecto venga porque utilizar la mascarilla me hace bien a mí y que no haya la externalidad, ¿verdad? No logro yo a partir de ese resultado saber, solo sé que el uso de mascarillas ayuda, pero no puedo separar. Un poco, voy a regresarme al grafiquito de las mascarillas para que lo vean. Ah, son un montón de gráficos. Ya me pasé, no. Aquí está. Ojo, lo que estoy diciendo es que, digamos, la situación de A, ¿verdad? Con la situación de D, sí hay una diferencia grande, ¿verdad? Pero puede ser que
todo se deba a que yo estoy reduciendo el riesgo para mí mismo y que no tenga que ver con que se está reduciendo el riesgo porque otra gente está manteniendo el contagio para ellos. No puedo, a partir de ese resultado empírico, no puedo separar a qué se debe, si es a mi efecto o no. Teóricamente la gente dice que, los médicos dicen que sobre todo hay un efecto de externalidad, ¿verdad? Pero todavía con ese estudio no lo podemos separar. Entonces, nada más para aclarar, las mascarillas funcionan súper bien, reducen el contagio, son súper efectivas. No estoy seguro si es una externalidad, la hipótesis es que es una externalidad, pero todavía hacen falta estudios empíricos para demostrar si realmente es una externalidad o es digamos, una práctica de autodefensa, digamos, ¿verdad? Todavía no se puede separar empíricamente, ¿ok? Por esas combinaciones. Entonces, creo que eso sería todo. Si tienen alguna pregunta o